Desde el primer momento en que entraste en la batalla, Él ha estado allí. Nada de lo que has atravesado ha pasado desapercibido. Ha visto cada paso que diste en la oscuridad, cuando parecía que no había salida. Ha visto cada lucha que enfrentaste cuando nadie más lo hizo. Él vio cuando te traicionaron. Cuando aquellos en quienes confiabas te dieron la espalda. Cuando tuviste que levantarte solo, sin apoyo, sin un hombro en el que descansar. Vio cada noche en la que te preguntaste si valía la pena seguir, si acaso había un propósito detrás de tanto sufrimiento. Y también vio lo que hiciste después. Vio que, a pesar de todo, no te rendiste. Que aunque el dolor quiso quebrarte, seguiste adelante. Que aunque el mundo parecía empujarte al abismo, te negaste a caer. Y hay algo que el enemigo jamás esperó. Sigues aquí. A pesar de las tormentas. A pesar de las dudas. A pesar de todo lo que intentó destruirte, sigues aquí. Y eso lo aterra. Porque si sigues de pie después de todo lo que has pasado, significa que tienes un propósito que aún no ha sido cumplido. Y significa que la recompensa que Dios tiene para ti está más cerca que nunca. Este video no ha llegado a ti por casualidad. No es coincidencia que estés escuchando esto. Hay algo en ti que el enemigo teme. Algo que ha intentado apagar una y otra vez, pero que sigue ardiendo dentro de ti. Ese fuego no se ha extinguido. Y ahora, es tu momento de declararlo. Escribe en los comentarios, estoy listo para mi recompensa. Porque este mensaje no es para cualquiera. Es solo para aquellos que han resistido. Para los que se han mantenido firmes, para los que han atravesado el fuego y no se han dejado consumir. Tu recompensa está más cerca de lo que crees. El enemigo hizo todo lo posible para que no llegaras hasta aquí, pero aquí estás. Y lo que está a punto de suceder en tu vida será la prueba de que todo valió la pena. Pero ahora, necesito que prestes atención. Escucha con el corazón abierto, porque lo que estás a punto de entender podría cambiarlo todo. No es casualidad que las pruebas en tu vida no se detengan. No es azar que, cada vez que intentas avanzar, algo parece bloquear tu camino. Y no es coincidencia que, justo cuando sientes que las cosas por fin van a mejorar, una nueva batalla aparece de la nada. ¿Te ha pasado últimamente? Es como si, cada vez que crees que ya lo has superado todo, que finalmente podrás respirar, de repente una puerta se cierra, una traición te golpea, un problema inesperado aparece. Esto no es una simple mala racha. No es un castigo. No es el universo en tu contra. Es una señal. Una prueba de que estás en el camino correcto. Porque quiero que entiendas algo fundamental. El enemigo no ataca a los que no tienen propósito. A los que no han sido llamados. A los que no tienen una misión. Si fueras una persona común, si estuvieras destinado a vivir una vida sin impacto, sin trascendencia, sin propósito divino, entonces el enemigo ni siquiera se molestaría en mirarte. Pero no eres común. Y eso lo sabe. Lo siente. Sabe que hay algo en ti que es peligroso para su reino. Por eso te ataca. Por eso intenta detenerte. Porque eres un elegido. Porque has sido marcado para algo más grande. Porque llevas dentro de ti una luz que él no puede apagar. Pero escucha con atención. Lo peor no ha pasado todavía. Sí, has resistido. Sí, has enfrentado tormentas que habrían destruido a otros. Has visto caer puertas frente a ti, has sentido el peso de la soledad, has caminado por el desierto sin ver una señal clara de hacia dónde ir. Pero esto aún no es el final. Porque hay una última prueba que todo elegido debe enfrentar. La prueba definitiva. La que separa a los que solo fueron llamados, de los que verdaderamente están listos para recibir la recompensa. Y cuando llegue, tendrás que decidir. ¿Vas a seguir adelante, o vas a rendirte justo antes de cruzar la última puerta? Tal vez últimamente has sentido que todo se está volviendo en tu contra. Que, sin importar cuánto te esfuerces,
La vida sigue lanzándote desafíos una y otra vez. Que por más que intentes mantenerte firme, cada paso que das parece llevarte a un nuevo obstáculo. Y lo peor de todo, es que no entiendes por qué. ¿Por qué las cosas parecen tan difíciles? ¿Por qué todo lo que construiste con tanto esfuerzo se está desmoronando? ¿Por qué esas oportunidades que parecían seguras, de repente desaparecen? Es como si cada puerta que creías abierta, de pronto se cerrara en tu cara. Como si las personas en las que confiabas, aquellas que te prometieron estar siempre contigo, comenzaran a alejarse sin razón. Algunos simplemente desaparecen, otros te traicionan en el momento en que más los necesitas. Y ahí estás tú, sintiéndote solo, confundido, preguntándote si realmente vale la pena seguir adelante. Si todo este esfuerzo tiene sentido. Si Dios sigue contigo o si te ha olvidado. Pero escucha bien lo que voy a decirte. Esto no es casualidad. Esto que estás viviendo no es un castigo. No es una señal de que has perdido el camino. De hecho, es todo lo contrario. Porque hay algo que muy pocos entienden. Cuando un elegido está a punto de cruzar la línea que lo separa de su propósito, las pruebas más difíciles llegan. Cuando estás a punto de recibir lo que Dios ha preparado para ti, el enemigo se desespera. Cuando estás más cerca que nunca de la manifestación de tu destino, el caos se intensifica. Porque el enemigo no persigue a los que están perdidos. No ataca a los que no tienen propósito. Si la vida te estuviera tratando con indiferencia, si todo estuviera fluyendo sin desafíos, sin resistencia, entonces tal vez sí deberías preocuparte. Porque eso significaría que no representas una amenaza. Pero no es así. Porque tú has sido marcado. Tú has sido elegido. Y eso lo sabe. El enemigo siente que te estás acercando. Que ya casi lo logras. Que si sigues avanzando, nada podrá detenerte. Y por eso hace todo lo posible por frenarte. Por eso permite que las puertas se cierren. Por eso usa a las personas en tu contra. Por eso intenta sembrar en tu corazón dudas, miedo, desesperanza. Porque si logra hacerte desistir ahora, habrá evitado que cumplas el propósito que Dios ha puesto sobre tu vida. Y ahora la pregunta es: ¿vas a dejar que el miedo te haga retroceder o vas a avanzar con la certeza de que tu victoria está más cerca que nunca? Cada vez que Dios está a punto de elevar a alguien a un nuevo nivel, las pruebas se intensifican. Y es que no es coincidencia que, justo cuando te sientes más cerca de alcanzar tu propósito, las dificultades se multiplican. ¿Te has sentido así últimamente? Como si cada vez que das un paso adelante, te empujaran dos atrás. Mira, no eres el único. No eres el primero ni serás el último en pasar por esto. La historia de los elegidos está llena de momentos como este. Pensemos en Moisés. Antes de liberar a su pueblo, tuvo que huir por su vida, vivir en el desierto, lejos de su gente, lejos de su propósito. ¿Sabes lo que eso significa? Antes de llegar a la grandeza, tuvo que experimentar la soledad, el exilio, la duda. Pero fue en ese desierto, en ese momento de desesperación, cuando Dios le mostró lo que estaba destinado a hacer. Luego está David, un joven pastor que fue elegido para ser rey. Pero antes de ser coronado, fue perseguido, rechazado, incluso perseguido por el mismo rey que debería haberle mostrado respeto. David pasó años huyendo por su vida, viviendo como un fugitivo, enfrentando traiciones y pruebas que nunca imaginó. Y sin embargo, en esa adversidad, se forjó como líder. Fue esa prueba la que lo preparó para la grandeza. Y no olvidemos a José, un hombre que soñó con grandeza, pero antes de ver su sueño cumplido, fue vendido por sus propios hermanos y llevado a la esclavitud. Luego fue falsamente acusado y encarcelado. Pasó años en la oscuridad, sin saber si algún día vería la luz. Pero lo que él no sabía era que cada una de esas pruebas era un escalón hacia su destino. Fue después de la prisión que se levantó para convertirse en el segundo al mando en Egipto, salvando a naciones enteras del hambre.
Cada uno de estos hombres experimentó momentos en los que todo parecía perdido, cuando el camino hacia la victoria parecía más lejano que nunca. Pero en esos momentos de prueba intensiva, fueron moldeados para algo mucho más grande. ¿Y qué tiene esto que ver contigo? El enemigo sabe que si logras resistir esta fase, nada podrá detenerte. Sabe que si sigues caminando a pesar de las piedras en el camino, si sigues creyendo en tu propósito incluso cuando no ves resultados, te habrás convertido en alguien invencible. Porque el mayor enemigo de tu destino es la desesperación, el desaliento y la rendición. Si has sentido esa resistencia, si has sentido esa fuerza tratando de apartarte del camino, si has sentido que cada vez que avanzas surgen nuevas dificultades, dale like a este video. Porque ahora mismo vas a entender cómo salir de esta prueba. Y no solo salir, sino cruzar esa barrera con una fuerza renovada. Dios no permite pruebas sin propósito. Cada ataque, cada traición, cada obstáculo que has enfrentado en tu vida no son solo eventos al azar. Nada de lo que has vivido ha sido sin sentido. Cada momento difícil, cada situación que te ha hecho tambalear, tiene un propósito profundo y divino detrás de ella. Puede que en el momento en que las enfrentabas no lo entendieras, pero ahora, mirando hacia atrás, verás que todo fue parte de un plan mucho más grande. Cada prueba que has enfrentado es un paso en tu proceso de transformación. No es solo un golpe del destino o una serie de malas circunstancias. Es un entrenamiento. Un entrenamiento divino para prepararte para lo que está por venir. Mucha gente se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero Dios nunca permite una prueba sin propósito. Cada sufrimiento que has experimentado está diseñado para fortalecerte, para formarte y, sobre todo, para prepararte para el destino que Él ha marcado para ti. Cada ataque que has sufrido, cada persona que te traicionó, no fue solo una afrenta personal. Fue parte de un proceso de purificación. El enemigo pensó que podía destruirte con sus mentiras, con sus engaños, con sus ataques, pero lo que no sabía es que cada uno de esos ataques te ha hecho más fuerte. Te ha enseñado a depender de Dios más que nunca. Y esas traiciones, esas personas que te dejaron cuando más las necesitabas, esas heridas no son el final de tu historia. Son la semilla de lo que está por venir. Porque, al igual que Jesús fue traicionado por aquellos en quienes confiaba, es en la prueba del fuego donde se forjan los metales más fuertes. Cada obstáculo que has enfrentado ha sido una oportunidad para entrenar tu carácter, tu fe, tu resistencia. El enemigo pensó que te detendría, pero lo que no sabía es que cada golpe solo te acercaba más a la persona que Dios quiere que seas. Así que, la próxima vez que enfrentes un desafío, una traición, un ataque, recuerda, Dios no permite pruebas sin propósito. Todo lo que has vivido ha sido un entrenamiento divino. Un entrenamiento para tu grandeza. Para tu propósito. Para el destino que Él ha reservado solo para ti. Mira a Job. Un hombre justo, un hombre íntegro, que lo tenía todo, una familia hermosa, una gran riqueza, una salud que lo mantenía fuerte. Pero un día, todo eso desapareció. Todo. Perdió su familia. En un solo golpe, sus hijos fueron arrebatados de él, y con ellos, su esperanza. Perdió su riqueza. Aquello que había trabajado toda su vida para construir se desvaneció como el polvo. De un día para otro, quedó sin nada. Perdió su salud. El hombre que antes era fuerte y lleno de vitalidad, se vio postrado, cubierto de llagas, sufriendo cada día con un dolor insoportable. Estaba completamente solo, sin nada ni nadie que lo consolara. En ese momento, muchos pensarían que Job ya no tenía razón para seguir viviendo, para seguir luchando. Algunos incluso le dijeron, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? ¿Qué sentido tiene seguir viviendo en este sufrimiento? Pero, Job nunca perdió su fe. A pesar de todo lo que había perdido, a pesar de las pruebas que parecían no tener fin, él se aferró a una verdad que muchos olvidan en medio del dolor, que su fe en Dios era más grande que cualquier circunstancia, que cualquier pérdida.
Job podía haber renunciado, podía haber maldecido a Dios por todo lo que había pasado. Podría haber dicho que ya no valía la pena seguir. Pero no lo hizo. En su corazón, sabía que las pruebas no duraban para siempre. Que la oscuridad no era el fin de la historia. Y aunque su dolor parecía interminable, Job nunca permitió que su fe se tambaleara. ¿Y qué pasó al final? Dios restauró todo lo que Job había perdido, y no solo eso, lo bendijo aún más. Su fe fue probada como el oro en el fuego, y salió más fuerte, más puro, más brillante. El sufrimiento que experimentó, aunque inmenso, tenía un propósito divino. Era parte de su proceso de transformación. Job se convirtió en un ejemplo para todos nosotros de lo que significa confiar en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Cuando todo parece perdido, cuando las pruebas parecen interminables, cuando todo lo que conocías se desmorona a tu alrededor, recuerda a Job. Recuerda que tu fe en Dios no depende de las circunstancias. Tu fe debe ser más grande que cualquier prueba, que cualquier desafío. Porque Dios está usando cada dificultad para fortalecer tu espíritu y prepararte para algo mucho más grande. Y cuando la prueba de Job finalmente terminó, Dios lo bendijo de una manera que superó todo lo que había perdido. ¿Te imaginas? Perdió a su familia, su salud, su riqueza, todo lo que él había conocido en su vida se desmoronó. Nadie podría culparlo si hubiera decidido rendirse, si hubiera dejado que el dolor y la desesperación lo dominaran. Pero Job nunca dejó de confiar en Dios. A pesar de todas las dificultades, a pesar de las voces que le decían que abandonara, él se aferró a su fe. Y cuando su prueba llegó a su fin, Dios lo recompensó de manera abundante. No le dio lo mismo que había perdido, le dio el doble. El doble. Job no solo recibió lo que había perdido, sino que Dios le dio más de lo que había tenido. Más hijos, más riquezas, más salud, más prosperidad. En el final, Job experimentó una restauración completa, un renacimiento que solo Dios puede ofrecer. Lo que esto significa para ti es que, aunque ahora estés atravesando un tiempo de prueba, aunque todo en tu vida parezca estar cayendo a pedazos, Dios está trabajando en tu vida de una manera que tú no puedes ver en este momento. Puede que las dificultades que estás enfrentando ahora sean duras, pero no duran para siempre. Y cuando esta temporada de pruebas termine, Dios te recompensará de una manera que no solo te devolverá lo que perdiste, sino que te dará el doble. Lo que estás viviendo ahora es temporal. Las pruebas que enfrentas, los momentos de oscuridad, la sensación de que todo se desmorona, todo eso tiene un propósito. Dios está moldeando tu carácter, refinando tu fe, y cuando llegue el momento adecuado, Él te restaurará, y lo hará de manera aún más grande de lo que imaginas. Recuerda a Job, porque su historia no es solo un relato antiguo, es una verdad viva que se aplica a tu vida hoy. Si resistes, si no te rindes, si mantienes tu fe firmemente plantada en el Señor, lo que está por venir será mucho más grande que lo que has perdido. El doble de bendiciones, el doble de crecimiento, el doble de victoria, eso es lo que Dios tiene preparado para aquellos que permanecen firmes, aquellos que no se rinden cuando todo parece perdido. Así que si ahora mismo te sientes como Job, si estás pasando por tu propia prueba, mantén tu fe. Porque el final de tu historia será glorioso, y el destino que Dios tiene para ti está más cerca de lo que crees. El doble de lo que perdiste está esperando por ti. Lo que estás viviendo ahora, todo lo que has atravesado, todo lo que estás enfrentando, no es el fin. Es solo una preparación. Dios no permite que pases por estas pruebas sin razón. Lo que estás experimentando en este momento, ese dolor, esa incertidumbre, esa lucha constante, son parte de un proceso divino que está diseñando algo más grande para ti. Pero para llegar a lo que Dios ha preparado para ti, hay algo que debes entender. No puedes estar en esa posición de grandeza, en ese lugar de bendición, si no estás listo para soportarlo. Es como el oro. El oro, cuando es extraído de la tierra, no brilla por sí mismo. Debe ser refinado. Debe pasar por el fuego. Y es ese proceso del fuego,
de la prueba, lo que lo purifica, lo hace más valioso. Si el oro no pasara por esa prueba, no podría ser utilizado para los propósitos para los cuales fue creado. De la misma manera, tú no puedes ser colocado en el lugar que Dios tiene para ti si no estás listo para llevar la carga que conlleva esa posición. Las bendiciones, el éxito, la paz y la victoria que estás buscando no solo se dan por el simple hecho de desearlas. Dios sabe que el lugar al que Él te está llevando es un lugar de responsabilidad, de influencia, de impacto. Y para que puedas manejar todo eso, para que puedas ser un buen administrador de las bendiciones que Él te entregará, necesitas ser formado, refinado y preparado. Lo que estás viviendo ahora te está fortaleciendo. Cada lucha te está enseñando a depender más de Él. Cada momento de duda te está enseñando a confiar en su plan, incluso cuando no entiendes qué está pasando. Cada vez que caes y te levantas, estás aprendiendo a ser resistente, a ser imparable, a no rendirte, incluso cuando las circunstancias intentan decirte lo contrario. Porque lo que Dios tiene preparado para ti, lo que Él quiere hacer a través de ti, requiere de una persona fuerte, una persona de fe inquebrantable. Una persona capaz de soportar las bendiciones y responsabilidades que vienen con ese destino. No es solo un regalo, es una asignación. Y para cumplir con esa asignación, debes ser preparado, moldeado, probado. Dios no quiere que caigas en el éxito sin estar listo para ello. Él quiere que llegues a tu destino sabiendo que puedes manejarlo, sabiendo que puedes glorificarlo en cada paso, sabiendo que puedes ser la persona que Él ha planeado que seas, sin perder tu paz, tu propósito, ni tu fe. Así que, si ahora mismo estás en medio de la tormenta, si estás atravesando una de las pruebas más difíciles de tu vida, no lo veas como un castigo. Es un entrenamiento. Un entrenamiento que te está preparando para algo mucho más grande, algo que Dios tiene reservado para ti, pero solo cuando estés listo para recibirlo. Pero hay algo aún más peligroso que el ataque del enemigo. El enemigo puede atacarte, puede lanzar todo tipo de flechas en tu dirección, críticas, traiciones, obstáculos y engaños. Pero el verdadero desafío, la verdadera prueba, llega cuando Dios guarda silencio. Porque cuando el enemigo te ataca, sabes lo que estás enfrentando. Sabes de dónde viene el ataque, sabes que está buscando que te caigas, que te desesperes, que dudes de ti mismo y de tu propósito. El enemigo está siendo claro en su intento de destruir tu paz, tu fe, tu progreso. Y aunque esos ataques duelen, son previsibles. Sabes qué esperar, sabes cómo luchar contra ellos. Pero cuando Dios guarda silencio, cuando parece que Él no responde a tus oraciones, cuando las puertas siguen cerradas y el cielo parece de hierro, eso es lo que realmente desafía tu corazón. Es el silencio de Dios lo que más duele. Porque el silencio de Dios no significa que Él te haya olvidado. No significa que Él no te escuche. Pero, ¿qué sucede cuando te sientes completamente solo, como si Dios estuviera distante o ausente en medio de tu lucha? Es como si la esperanza se desvaneciera. El vacío del silencio puede ser más abrumador que cualquier ataque directo del enemigo. En esos momentos, te preguntas, ¿por qué no responde? ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no cambia las circunstancias? ¿Acaso ya no me ve? Y es en ese silencio, cuando te sientes más vulnerable, más débil, cuando la duda comienza a infiltrarse en tu corazón, que el enemigo susurra que has sido abandonado. Pero déjame decirte algo muy importante, el silencio de Dios no es un abandono. Es una prueba de confianza. Dios no te está ignorando, Él te está probando para ver si confías en su timón, si confías en su plan, incluso cuando no ves ninguna señal visible de su intervención. Él quiere saber si realmente crees que Él está trabajando en tu favor, incluso cuando no puedes ver la respuesta inmediata. Es en el silencio donde tu fe es más refinada. Es cuando no sientes la respuesta, pero eliges seguir confiando. Es cuando no ves el camino, pero decides seguir caminando. Porque el silencio de Dios te enseña a depender de Él, no solo de las señales, no solo de las respuestas rápidas, sino de su presencia constante en tu vida.
Recuerda, cuando Dios guardó silencio antes de liberar a Israel, cuando los israelitas estuvieron en esclavitud durante generaciones, Dios nunca los abandonó. Durante ese tiempo de silencio, Él estaba preparando el corazón de su pueblo para la liberación. Lo mismo sucede contigo. El silencio de Dios es una temporada de preparación, de madurez espiritual. Él quiere que crezcas en tu fe, que desarrolles una confianza inquebrantable en su poder, incluso cuando todo parece en pausa. El enemigo te ataca, pero Dios guarda silencio para probar tu resistencia. ¿Puedes mantener tu fe intacta cuando no ves la respuesta? ¿Puedes seguir creyendo en su promesa cuando todo parece indicar lo contrario? Este silencio no es eterno. Dios nunca permanece callado por siempre. Él se mueve en los momentos más inesperados. Lo que parece estar muerto, lo que parece estar en silencio, en realidad está siendo preparado para resurgir. Tu respuesta no está en la desesperación, no está en la queja, sino en seguir caminando en fe. Así que, si ahora mismo te sientes como si estuvieras en el silencio de Dios, recuerda esto: Él está trabajando detrás de las escenas, está preparando lo que viene. Está ajustando todo para que tu bendición sea perfecta y llegue en el momento justo. No te rindas. No te desesperes. Tu fe será recompensada más tarde. El silencio de Dios siempre precede a algo glorioso. Te has entregado completamente a Él. Has orado con fervor, has ayunado buscando claridad, has resistido la tentación de rendirte, y aún así parece que todo está en silencio. Has sido fiel en tus esfuerzos, has sido diligente en tu fe, pero ahora todo está en silencio. El cielo parece cerrado, las puertas no se abren, y no importa cuánto insistas, no ves la respuesta que esperabas. Has visto las señales. Sabes en lo más profundo de tu corazón que algo grande está a punto de suceder. Has sentido que fuiste llamado para algo mayor, para un propósito divino. Pero ahora todo se detiene. Todo parece inmóvil. ¿Qué haces entonces? Es fácil sentir que has sido olvidado. Es fácil pensar que todo tu esfuerzo ha sido en vano. Cuando la respuesta de Dios no llega, cuando el silencio se hace insoportable, la desesperación puede comenzar a tomar control de tu mente. Y ahí es cuando surge la pregunta: ¿por qué Dios no responde? ¿Te ha pasado? ¿Te has preguntado por qué, después de hacer todo lo correcto, parece que Dios no escucha? Lo que muchos no entienden es que el silencio de Dios no es señal de abandono. Es señal de un propósito mayor. Cuando todo se detiene, cuando las señales que antes veías desaparecen, cuando la vida parece seguir su curso sin ninguna intervención divina, es cuando se pone a prueba tu fe de verdad. No es suficiente seguir a Dios cuando las bendiciones están a la vista, cuando todo va bien, cuando las oraciones se responden rápido. Lo que realmente se prueba en el silencio es tu confianza en su plan, tu confianza en que Él no te ha olvidado. Dios no es un Dios de respuestas rápidas. Él no actúa según nuestros plazos, según nuestra urgencia. Él tiene un plan eterno, un plan perfecto, que no siempre podemos ver en el momento. Pero, el silencio no es un final. Es un periodo de preparación. En esos momentos de silencio, Dios está obrando de maneras invisibles. Él está afinando tu corazón, fortaleciendo tu fe, ajustando circunstancias que aún no comprendes. A menudo, cuando las respuestas no llegan, Dios está esperando a que tu confianza en Él sea más fuerte que tu necesidad de respuestas inmediatas. Piensa en Abraham. Dios le prometió que sería el padre de naciones, pero durante años no vio ni el más mínimo indicio de que esa promesa se cumpliría. Abraham oró, esperó y resistió. Durante todo ese tiempo, Dios parecía estar en silencio. Pero, en el momento perfecto, cuando Abraham ya no veía ninguna posibilidad, Dios cumplió su promesa. No cuando Abraham lo esperaba, sino cuando estaba completamente preparado para recibir la bendición. La clave aquí es esta: el silencio de Dios es un espacio en el que Dios te está preparando para la respuesta. Puede que no la veas aún, pero la falta de respuesta inmediata no significa que Él no esté trabajando a tu favor.
Está trabajando, está preparando el escenario, ajustando todo para que, cuando llegue el momento, la bendición sea más grande de lo que hubieras imaginado. No te rindas en el silencio. Dios te está llevando por un camino que requiere paciencia, resistencia y una fe que no se tambalea. La respuesta llegará cuando tu corazón esté completamente alineado con su voluntad. Así que, si en este momento estás pasando por un silencio, si sientes que todo lo que has hecho ha sido en vano, recuerda esto: el silencio de Dios no es una negación, es una preparación. Es un espacio donde tu fe es afinada, donde tu resistencia es probada, donde tu carácter es formado. Cuando la respuesta llegue, será mucho más gloriosa de lo que podrías haber imaginado. Tu paciencia, tu resistencia y tu fe en su plan no serán en vano. Al principio, era fácil sentirlo cerca. Susurros en tu corazón, señales claras, respuestas rápidas a tus oraciones. Todo parecía tan claro, tan lleno de propósito. Pero ahora, en medio de la oscuridad, te preguntas dónde está Él. La paz que antes sentías ha desaparecido, la guía que solías recibir ya no es tan evidente. Te sientes vacío. Te sientes solo. Y en ese vacío, en ese silencio tan abrumador, te preguntas si realmente has sido abandonado. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué su presencia ya no está tan cerca como antes? Este es el momento en el que muchos fallan. Y no porque el enemigo haya vencido, no porque las circunstancias hayan sido tan duras que no puedan soportarlas. No. Lo que realmente sucede es que la duda se apodera de ellos. La duda se disfraza de muchas maneras. Comienza como una pequeña pregunta: ¿realmente estoy en el camino correcto? ¿Acaso todo esto que he hecho tiene sentido? Y si no la combates con fe, esa duda crece. Se convierte en una tormenta de pensamientos que te hace cuestionar todo: tu fe, tu propósito, tu relación con Dios. Es en este momento que el enemigo sabe que tiene una oportunidad. Cuando te sientes desorientado, cuando te sientes solo, Él lanza su ataque más sutil, la duda. Te susurra que tal vez Dios no está escuchando, que tal vez todo esto no fue real. El enemigo sabe que si te deja dudar de la fidelidad de Dios, si te hace pensar que Dios te ha abandonado, te hará más fácil rendirte. Y eso es lo que está en juego ahora. En el silencio de Dios, en ese vacío donde parece que Él ha desaparecido, tienes la oportunidad de mostrar tu fe más pura. No porque puedas ver su mano obrar, sino porque, a pesar del silencio, sigues creyendo que Él está ahí. Te hago una pregunta: ¿cómo reaccionas cuando no sientes la presencia de Dios? ¿Te entregas a la duda y a la desesperación? ¿O sigues confiando en que Él está trabajando, aunque no lo veas? Este es el verdadero desafío para los elegidos. La verdadera prueba no está en las bendiciones o en los momentos de victoria, sino en los momentos de silencio, de incertidumbre, de duda. Porque en esos momentos es cuando realmente se demuestra si confías en Él por lo que Él es, no por lo que puedes ver o sentir en el momento. Recuerda, el hecho de que no sientas su presencia no significa que Él no esté contigo. La presencia de Dios no siempre se siente de la misma manera, y el hecho de que te encuentres en una temporada de silencio no significa que Él te haya abandonado. En esos momentos, Él está probando tu fidelidad. Y aunque no lo sientas, Él sigue trabajando en tu vida, sigue guiándote, sigue abriendo puertas en los lugares que no puedes ver. Si estás atravesando este tipo de desolación espiritual, donde sientes que Dios se ha apartado, recuerda lo que dice la palabra: nunca te dejaré ni te abandonaré. Su promesa es segura, aunque tu alma no lo sienta en este momento. Dios sigue estando contigo, incluso cuando parece que su presencia ha desaparecido. La clave está en resistir. Resiste la tentación de rendirte, resiste la tentación de dudar, resiste la tentación de pensar que Dios te ha olvidado. Porque en cuanto resistas, en cuanto sigas creyendo, verás que Dios tiene un propósito mucho mayor para ti. Cuando Dios parece ausente, tu fe está siendo refinada. Estás aprendiendo a confiar en su soberanía, no por lo que ves, sino por lo que sabes que Él ha prometido.
Y cuando esta prueba pase, verás que su presencia se manifestará más poderosamente que nunca. No te rindas en el silencio. Mantente firme. El silencio de Dios no significa que te ha abandonado. Significa que Él está observando si confiarás en Él sin ver, sin escuchar, sin sentir. En la vida del elegido, hay momentos en los que todo parece estar en pausa. El cielo se siente cerrado, tus oraciones parecen caer en el vacío y tus esfuerzos por avanzar no parecen dar fruto. El silencio de Dios se vuelve una prueba dolorosa, porque cuando no oímos su voz, cuando no vemos su mano mover las circunstancias, nos preguntamos, ¿dónde está Él? Es en estos momentos de silencio donde se pone a prueba lo más profundo de nuestra fe. Dios no nos abandona, Él nos está observando. ¿Confiamos en Él solo cuando todo va bien? ¿Solo cuando sentimos su presencia y vemos las respuestas inmediatas? ¿O confiamos en Él incluso cuando no lo sentimos cerca, cuando no vemos señales claras, cuando todo parece ir en contra? El verdadero desafío está en seguir confiando sin pruebas visibles. Cuando Dios guarda silencio, no está diciendo que no te importa, no está diciendo que te ha olvidado. Lo que está sucediendo es mucho más profundo. Él está viendo si confiarás en Él sin necesidad de ver, sin necesidad de escuchar, sin necesidad de sentir su presencia. Es fácil seguir a Dios cuando las bendiciones fluyen y los cielos están abiertos, cuando todo parece alinearse con nuestros deseos. Pero la verdadera fe se prueba en el silencio, en la oscuridad, cuando no tienes nada tangible que te diga que todo va a estar bien. Cuando todo lo que tienes es su palabra, pero no puedes ver cómo se va a cumplir. Piensa en Abraham. Dios le prometió que sería padre de naciones, pero pasaron años sin que la promesa se cumpliera. Durante todo ese tiempo, Dios no le dio una respuesta directa, no lo escuchaba de la misma manera en que lo hacía antes. Pero lo que Abraham hizo fue lo que Dios quería ver, confió en Dios, incluso en el silencio. Abraham no necesitaba ver el cumplimiento inmediato de la promesa para seguir creyendo en ella. Eso es lo que Dios espera de ti. No se trata de tener siempre respuestas inmediatas o de recibir señales constantes. Se trata de aprender a caminar en fe, aun cuando no ves nada. Se trata de confiar plenamente en su carácter, en su palabra, sabiendo que Él nunca te fallará, aunque no veas cómo lo hará. Cuando Dios guarda silencio, no es una señal de abandono. Es un espacio donde Él te está enseñando a confiar más profundamente en Él. Es una oportunidad para que tu fe crezca, para que tu dependencia de su voluntad sea más grande que cualquier duda o temor que puedas tener. Este silencio no es vacío, está lleno de propósito. Está lleno de oportunidades para que tú, el elegido, tomes la decisión de confiar en lo que no puedes ver. Recuerda que el silencio de Dios es una de las formas más poderosas en que Él refina tu carácter. En esos momentos de oscuridad, Dios no está ausente, sino que está trabajando en lo más profundo de tu ser, preparándote para el futuro glorioso que tiene reservado para ti. Dios está pidiendo que confíes sin necesidad de ver, sin necesidad de escuchar, sin necesidad de sentir. Porque esa es la fe verdadera, una fe que no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Es fácil confiar cuando todo está bien, pero el verdadero poder de la fe se revela cuando no tenemos nada visible que nos sostenga, pero seguimos confiando. Y es precisamente en esos momentos donde tu relación con Él se fortalece de una manera que no podrías haber imaginado. Es en el silencio donde aprendes a escuchar a Dios más allá de las palabras, a sentir su presencia más allá de las emociones, a conocer su carácter más allá de lo que ves. Así que, si estás en un silencio ahora, si sientes que no hay respuesta, que las puertas están cerradas y que no ves cómo puede salir algo bueno de esta temporada, sigue confiando. Dios está observando si serás fiel incluso cuando no hay señales claras. El silencio es solo una prueba más para llevarte a un nivel más profundo de fe. Y cuando pases esta prueba, verás lo que Él ha estado preparando para ti. Piensa en Jesús en el desierto. 40 días sin comer. Sin agua. Sin respuesta. Y justo en ese momento, el enemigo llegó.
Imagina por un momento lo que Jesús vivió en ese desierto. 40 días, no solo sin comida, sino sin agua, sin descanso, sin consuelo, sin nadie que le hablara, sin señales claras de la presencia de Dios. Un desierto completo. Aislado. Sintiéndose como si el mundo entero hubiera desaparecido a su alrededor. ¿Te suena familiar? ¿Te has sentido alguna vez así, sin saber qué hacer, sin saber qué dirección tomar, sin sentir la presencia de Dios como antes? Este es el punto crítico, el momento en que la prueba se intensifica. Jesús no estaba solo en su desierto físico, sino también en un desierto espiritual. Él, el Hijo de Dios, estaba enfrentando el vacío y la ausencia de respuestas, probando su fe en las circunstancias más extremas. Y en ese desierto, en ese lugar de desolación y lucha, el enemigo aprovechó su debilidad física y emocional para lanzar su ataque. El enemigo no te ataca cuando estás fuerte. No te ataca cuando todo va bien, cuando estás en la cima de tu fe y las bendiciones fluyen. El enemigo sabe que si puedes resistir en el desierto, si puedes mantenerte firme en el silencio, nada podrá detenerte. Por eso, el enemigo llegó en el momento más vulnerable de Jesús, justo cuando parecía que todo había terminado. ¿Y qué hizo el enemigo? Le ofreció una salida rápida, una forma fácil de escapar del sufrimiento. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús, aún en su cansancio, aún en su debilidad, respondió con la verdad de la palabra de Dios. Jesús no cedió. Y al igual que Él, tú también serás atacado en esos momentos de debilidad. Cuando sientas que ya no puedes más, cuando no tengas fuerzas, cuando el silencio de Dios se vuelva insoportable, el enemigo intentará ofrecerte soluciones rápidas y fáciles. Te dirá que tomes atajos, que renuncies, que abandones la fe, que cedas a la tentación de creer que no vale la pena seguir esperando. Pero lo que debes entender es esto: el silencio, el desierto, la lucha, no son el final. Son solo el preludio de tu victoria. Al igual que Jesús, cuando resistes el ataque del enemigo en tu momento más vulnerable, te acercas más a la revelación de tu destino. Porque el desierto no es para destruirte, es para prepararte. El enemigo ataca en los momentos de debilidad porque sabe que, si logras resistir, tu fe será más fuerte, tu carácter será más sólido y tu relación con Dios será más profunda. Cada momento de prueba, cada momento en el que te sientas solo, vacío, sin respuesta, es una oportunidad para que tu fe crezca y se refine. Jesús resistió en el desierto, no solo como un modelo para nosotros, sino porque sabía que, al final de esa prueba, vendría la victoria. Lo que Jesús experimentó en el desierto no fue en vano. Y lo que tú estás viviendo tampoco lo es. Dios está observando cómo resistirás en tu propio desierto. Está mirando si, en el silencio, en la lucha, en el vacío, seguirás confiando en su palabra. Porque cuando pasas esa prueba, cuando sigues firmemente en la fe, te acercas a una revelación más grande de lo que Dios tiene para ti. Recuerda esto: el enemigo no te atacará si no tienes algo valioso. Jesús fue tentado porque tenía un propósito glorioso. Y tú también tienes un propósito, un destino que el enemigo teme. Así que no te detengas. No te rindas cuando estés en el desierto. Tu victoria está más cerca de lo que imaginas. Mantente firme, como Jesús lo hizo, porque al final de la prueba, verás la recompensa que Dios tiene reservada para ti. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ataca cuando cree que estás más débil. Es importante entender esto: el enemigo no ataca a los que no tienen propósito, no pierde tiempo atacando a los que no representan una amenaza para su plan. Te ataca porque sabe que estás cerca de algo grande. Sabe que si logras resistir, si logras superar este obstáculo, nada podrá detenerte. Y es precisamente en esos momentos de debilidad, cuando te sientes agotado, derrotado o solo, cuando el enemigo ve su oportunidad para hacerte tambalear. Pero, ¿por qué el enemigo elige esos momentos? Porque sabe que cuando estás más vulnerable, cuando sientes que has llegado a tu límite, tu fe puede ser probada.
Cuando estás cansado, cuando te falta esperanza, es cuando las dudas pueden comenzar a invadir tu mente. Es ahí cuando el enemigo susurra en tu oído y te dice, ¿para qué seguir? ¿De verdad crees que Dios está contigo? Te ataca en esos momentos de fragilidad, porque sabe que si te rinde en ese punto, habrá ganado la batalla. Lo que debes saber es que esa debilidad no es el final, es solo una parte del proceso. Cuando te sientes más débil es cuando más cerca estás de la manifestación de tu propósito. El enemigo ve lo que tú aún no puedes ver, tu potencial, tu destino, la fuerza que Dios está desarrollando en ti, aunque no lo percibas. Y por eso, intenta que te rindas justo cuando estás más cerca de la victoria. Pero lo que no sabe el enemigo, lo que no entiende, es que la debilidad no es lo mismo que derrota. En el momento en que te sientes más vulnerable, cuando parece que todo se está desmoronando, Dios está haciendo algo en ti que solo podría suceder en ese momento. Está fortaleciendo tu carácter. Está purificando tu fe. Está preparándote para lo que está por venir. Mira, los momentos de debilidad son a menudo los que nos llevan a un nivel de dependencia total en Dios. Y es esa dependencia lo que abre la puerta a la victoria. Porque cuando no puedes más, cuando sientes que no tienes fuerzas para continuar, es cuando Dios interviene de la manera más poderosa. Él es el que fortalece a los que están débiles, da esperanza a los que están cansados, y guía a los que han perdido el rumbo. Recuerda, el enemigo ataca cuando cree que estás más débil, porque sabe que si puede hacerte caer en ese momento, será más fácil para él. Pero lo que no sabe es que, cuando te mantienes firme, cuando sigues confiando en Dios en tu debilidad, estás abriendo el camino para una victoria aún mayor. Dios usa esos momentos para mostrar su poder de una manera que no podrías haber experimentado de otra forma. Así que cuando sientas que estás siendo atacado, que la lucha se vuelve más difícil, no veas eso como una señal de derrota. Velo como una señal de que Dios está preparando algo grande para ti, algo que el enemigo teme. Y lo mejor de todo, si sigues firme, si sigues confiando, el enemigo no podrá detenerte. Pero lo que el enemigo no sabía era que Jesús no necesitaba pruebas para saber quién era. Él sabía que era el Hijo de Dios, aún en el silencio. En el desierto, cuando Jesús estaba físicamente debilitado, cuando no había señales claras de la presencia de Dios, el enemigo intentó hacerle dudar de su identidad. Le ofreció poder, riquezas, y todo lo que deseaba, pero Jesús no cayó en la trampa. ¿Por qué? Porque él ya sabía quién era, y ese conocimiento, esa certeza profunda en su identidad, era más grande que cualquier tentación o prueba. Jesús no necesitaba demostrarle al enemigo quién era. Él ya sabía, con absoluta certeza, que era el Hijo de Dios, aunque el silencio de su Padre parecía abrumador en ese momento. El enemigo pensó que podría debilitarle, que podría tentarlo, haciéndole dudar de su propósito y su llamado, pero Jesús se mantuvo firme, porque él sabía su identidad en Dios. ¿Sabes quién eres tú? ¿Te has preguntado alguna vez quién eres realmente, más allá de las pruebas que enfrentas, más allá de las luchas y los momentos de silencio? En medio de la tormenta, en el desierto de tu vida, ¿has llegado a comprender quién eres en los ojos de Dios? Es fácil perder de vista nuestra identidad cuando las pruebas nos rodean. Es fácil que las circunstancias nos definan, que el enemigo nos haga sentir inseguros, como si no valiera la pena seguir adelante. Pero la verdadera pregunta es, ¿sabes quién eres cuando todo lo demás parece desmoronarse a tu alrededor? Eres un elegido. Eres un hijo de Dios, llamado a un propósito divino. La prueba, el silencio, las batallas que enfrentas, no cambian esa verdad. Tu identidad no se basa en lo que sientes, no se basa en las circunstancias, no se basa en lo que el enemigo intenta hacerte creer. Tu identidad está cimentada en el hecho de que fuiste creado /diagonal a por Dios con un propósito eterno. Cuando sabes quién eres, puedes resistir cualquier ataque. El enemigo no tiene poder sobre ti si conoces tu identidad en Cristo. Él tratará de hacerte dudar, de sembrar inseguridad en tu corazón, pero si recuerdas quién eres, nada podrá hacerte tambalear.
Es esa convicción en tu identidad lo que te da fuerza, lo que te permite seguir adelante cuando todo parece ir en tu contra. Así como Jesús se mantuvo firme en el desierto, sin necesidad de pruebas externas, tú también puedes permanecer firme en tu fe, porque sabes quién eres. No necesitas que el enemigo te dé una confirmación, ni que las circunstancias sean favorables. Tú ya sabes que eres un hijo /diagonal de Dios, que fuiste creado /diagonal para algo grande, que tu destino está en sus manos. Recuerda esto, la prueba no define tu identidad, la prueba revela tu identidad. Es en esos momentos de debilidad y desafío cuando más se refleja quién eres realmente. Y si puedes mantenerte firme, si puedes seguir confiando en Dios aún en el silencio, verás cómo Él cumple su propósito en tu vida de una manera que nunca imaginaste. El silencio de Dios no es su ausencia. Es su prueba final. ¿Cuántas veces has sentido que, por más que te esfuerces, Dios parece no responder? Has orado, has luchado, has hecho todo lo posible por mantenerte firme en tu fe, pero a pesar de tus esfuerzos, todo parece quedarse en silencio. Tal vez has llegado a pensar que Dios te ha abandonado o que algo está mal contigo, pero te aseguro que no es así. El silencio de Dios no es un abandono, ni una señal de que Él te ha olvidado. Es la última prueba. La prueba final que todo elegido tiene que enfrentar antes de recibir su recompensa. Cuando las circunstancias parecen estar fuera de control y todo lo que has construido empieza a desmoronarse, es cuando más necesitas recordar esto: el silencio no significa ausencia. Es la oportunidad de demostrar tu fe. ¿Realmente confías en Él cuando no hay señales visibles? ¿Cuando no oyes su voz? Es en este silencio cuando tu fe debe brillar más que nunca. Este es el momento en que Dios observa si estás dispuesto a seguirle solo por fe, sin necesidad de pruebas ni evidencias inmediatas. Porque las pruebas no son para debilitarte, sino para fortalecer tu carácter, para prepararte para lo que está por venir. Recuerda a Abraham. Dios le prometió un hijo, pero cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que nunca llegaría la respuesta, Abraham no dudó. La prueba era un silencio absoluto, pero su fe no flaqueó. Y al final, Dios cumplió su promesa de manera increíble. El enemigo te quiere hacer creer que el silencio de Dios es una señal de derrota, que es el final de tu historia. Pero la realidad es que el silencio de Dios es la antesala de la manifestación de su poder. Es en ese momento, cuando no ves nada, cuando no sientes nada, cuando no entiendes nada, cuando tienes que creer que Él está trabajando en tu vida de maneras que no puedes ver. No olvides que Dios está preparando algo grandioso para ti. Y aunque en este momento sientas que todo está en silencio, Él está moviendo las piezas en el fondo. Tu fe es la clave que abre las puertas de lo que está por venir. Si estás pasando por este silencio, si estás en medio de la espera, te invito a que resistas. Porque el silencio no es el final. Es la prueba final, antes de ver la victoria, antes de recibir la recompensa que Dios tiene para ti. No dejes que el silencio te haga dudar. No te rindas cuando parece que nada está pasando. La mayor bendición llega justo después de la prueba más difícil. Y cuando todo se resuelva, verás cómo todo encaja perfectamente, como una obra maestra divina, que solo Dios sabe cómo construir. Cuando Dios no habla, es porque quiere ver si tu fe depende de lo que sientes o si está basada en la verdad. En los momentos de silencio de Dios, surge una gran pregunta: ¿realmente confías en Él cuando no sientes su presencia? ¿Tu fe se basa en lo que puedes ver, o en lo que sabes que es verdad, aunque no puedas percibirlo en este instante? Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien, cuando sientes su cercanía y todo parece fluir de acuerdo a tus deseos. Pero la verdadera prueba de tu fe llega cuando no sientes nada, cuando todo a tu alrededor parece oscurecerse y no encuentras respuesta a tus oraciones. Job es el ejemplo perfecto de esta verdad. Él nunca entendió por qué sufrió. Perdió todo: su riqueza, su salud, su familia. ¿Te imaginas la angustia? Había momentos en los que el dolor parecía insuperable, momentos en los que las preguntas llenaban su mente. ¿Por qué, Dios?
¿Por qué me has dejado? Pero Job nunca maldijo a Dios. A pesar del sufrimiento, él se aferró a lo que sabía, que Dios es justo, que Dios es bueno, y que, aunque no entendiera el por qué, su fe estaba en la verdad, no en lo que sentía. Este es el reto al que nos enfrentamos todos como elegidos. El enemigo quiere que tu fe dependa de tus emociones y circunstancias. Quiere que dudes de Dios cuando las respuestas no llegan en el momento que esperas. Pero Dios, en su sabiduría, permite el silencio para probar si tu fe se sostiene no por lo que ves, sino por lo que sabías antes de comenzar a dudar. La fe genuina no depende de los sentimientos ni de las situaciones, sino de la verdad absoluta de que Dios es fiel, incluso cuando no entendemos lo que está ocurriendo. Cuando no escuchas su voz, cuando el cielo parece cerrado, es en esos momentos donde tu fe debe ser más fuerte que nunca. Es fácil confiar cuando todo está en orden, pero cuando el caos llega, y las puertas se cierran, es cuando se demuestra tu verdadera relación con Él. Y cuando eres capaz de confiar sin ver, cuando sigues adelante sin sentir, es cuando la fe se purifica y se hace más sólida que nunca. Recuerda, el silencio de Dios no es una señal de abandono, sino de confianza. Él quiere ver si lo seguirás incluso cuando no haya nada visible que te guíe, si confiarás en Él sin importar lo que pase. Ese es el desafío, ese es el momento de demostrar que tu fe no depende de lo que sientes, sino de lo que sabes que es cierto, Dios es bueno, y su propósito es siempre perfecto. Y, como en el caso de Job, después de la prueba, viene la recompensa. Job no entendió por qué sufrió, pero al final, cuando Dios restauró todo lo que había perdido, Job pudo ver que todo tenía un propósito, incluso en el silencio. Y lo mismo es para ti. Si ahora estás pasando por una prueba, por un silencio de Dios, es solo porque algo grande está por venir. Tu fe te llevará a esa recompensa, como le sucedió a Job. Abraham no entendía por qué tenía que sacrificar a su hijo, pero creyó que Dios proveería. Imagina por un momento el dilema que Abraham vivió. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, la promesa que él le había dado, el hijo que tanto deseaba después de años de espera. Abraham no entendía por qué Dios le pedía esto, no veía el propósito, no podía comprender cómo podía ser parte del plan divino. ¿Por qué sacrificar al hijo prometido? Todo lo que Abraham había soñado, todo lo que había esperado, parecía desmoronarse ante sus ojos. Pero Abraham, en su fe, no dudó. No cuestionó a Dios. Él sabía que aunque no entendiera el por qué, Dios tenía un propósito más grande, uno que él no podía ver en ese momento. Y Abraham, en su obediencia, confió en que Dios proveería. Cuando levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le detuvo, y le mostró que no era necesario, pero lo que Dios quería ver era si Abraham estaba dispuesto a confiar, aunque no entendiera nada. La lección aquí es clara, hay momentos en la vida cuando las pruebas parecen no tener sentido. Cuando te enfrentas a decisiones dolorosas y no entiendes el propósito detrás de ellas. Pero Dios te está pidiendo algo más, confianza. Él quiere que sigas adelante, aunque no entiendas, aunque no veas la solución, aunque no escuches su voz. Porque Dios no te pide que entiendas todo, te pide que confíes. Y cuando lo haces, verás cómo Él provee en el momento justo. Jesús no entendía por qué Dios lo había abandonado en la cruz. Pero se entregó hasta el final. En la cruz, Jesús pasó por una experiencia que ningún ser humano podría comprender completamente. La agonía física era indescriptible, pero el verdadero sufrimiento de Jesús fue espiritual. Él sintió que Dios lo había abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, en ese momento de dolor extremo, no entendía por qué Dios lo había dejado enfrentarse a esa muerte tan cruel y solitaria. Él no entendía, pero sabía que tenía que seguir. Jesús podía haber llamado a legiones de ángeles para salvarlo, podría haber tomado otro camino. Pero en su obediencia, se entregó completamente. Él confiaba en el plan, a pesar de no entenderlo. Sabía que, aunque en ese momento se sentía solo, su sacrificio traería la salvación para todos.
Jesús no entendió el porqué, pero se entregó porque confiaba en el propósito de Dios. La lección de Jesús es una de sacrificio total. Hay momentos en la vida en los que no entenderemos por qué nos enfrentamos a ciertas pruebas, por qué tenemos que atravesar situaciones dolorosas y por qué sentimos que estamos solos. Pero el llamado es a seguir confiando, a seguir entregándonos. El propósito, aunque no lo veamos en el momento, es más grande de lo que podemos imaginar. Tú, al igual que Abraham y Jesús, serás probado. Habrá momentos en los que las circunstancias te llevarán al borde de la desesperación, donde no comprenderás por qué las cosas están sucediendo. Pero recuerda esto, la verdadera fe no depende de entender, sino de confiar plenamente en que, aunque no veas la solución, Dios tiene un plan perfecto. Abraham confiaba en que Dios proveería, y lo hizo. Jesús confiaba en que el sacrificio traería la salvación, y lo hizo. Tú también, aunque no entiendas, confía en que Dios tiene un propósito más grande que cualquier sufrimiento temporal. Porque al final, al igual que Abraham y Jesús, serás parte de algo glorioso. Y después de cada una de estas pruebas, vino la recompensa. Mira cómo, después de que Abraham pasó la prueba de fe más grande de su vida, Dios lo bendijo como nunca antes. Le dio la descendencia prometida, y a través de su obediencia, el pueblo de Israel nació. Después de la traición, la cárcel y el sufrimiento de José, Dios lo levantó hasta ser el segundo en el reino de Egipto, y a través de él, su familia y todo un pueblo fueron salvados. Después de que Jesús sufrió en la cruz, resucitó y nos dio la oportunidad de vivir una vida nueva, libre de pecado y condena. Lo que nos enseñan estas historias no es solo que la prueba es parte del proceso, sino que, después de cada uno de estos momentos de prueba, vino una recompensa que superó todo lo que se había perdido. La bendición de Dios no llega sin ser precedida por pruebas. Dios quiere asegurarse de que estés listo para lo que Él tiene preparado para ti. Solo cuando has pasado por el fuego, te conviertes en el recipiente adecuado para la bendición que Él quiere derramar sobre ti. Cuando Dios guarda silencio, es porque está preparando la bendición más grande de tu vida. No es que te haya olvidado. No es que no esté escuchando tus oraciones. Es porque Él está trabajando en algo más grande que lo que tú puedes ver. Tal vez ahora te sientes solo, tal vez sientes que todo está en tu contra, pero quiero que sepas que este silencio es una señal de que algo grande está a punto de suceder. Dios no está ausente, está observando cómo permaneces firme, cómo tu fe crece, cómo sigues adelante, incluso cuando no entiendes. Porque al final de este proceso, te recompensará de una manera que nunca imaginaste. Este es tu momento. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios ha estado preparando tu corazón y tu vida para algo más grande. No te rindas. Cada paso que das, cada lucha que enfrentas, te acerca más a la recompensa que Dios tiene para ti. Tal vez ahora no entiendas por qué todo está sucediendo, pero un día mirarás atrás y sabrás que todo tenía un propósito. La recompensa es para los que resisten hasta el final, para los que se mantienen firmes, aunque todo alrededor se derrumbe. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Hay muchas personas que están al borde de la rendición, que piensan que todo está perdido, pero no saben que su bendición está más cerca de lo que creen. Quizás tú tienes la palabra que necesitan escuchar para seguir adelante, para no rendirse en el último momento, justo cuando la victoria está a la vuelta de la esquina. Recuerda, no estás solo en esto. Muchos han pasado por lo que tú estás viviendo, y han salido más fuertes, más sabios y más cerca de la bendición que Dios les tenía preparada. Y lo mismo te sucederá a ti. Si has sentido esta lucha, si has pasado por el fuego y sigues en pie, es porque fuiste llamado para algo grande. Mucha gente no comprende lo que estás viviendo. Mientras algunos se rinden, tú sigues de pie, porque has sido elegido para un propósito mayor. Cada vez que el enemigo te ha golpeado, cada vez que te has sentido derrotado, lo que no sabías es que eras más fuerte de lo que pensabas. La lucha no es un castigo, es una preparación para lo que está por venir. Y si aún estás aquí, es porque Dios no ha terminado contigo.
No estás aquí por casualidad. No importa lo que digan las circunstancias, no importa cuántas veces hayas sentido que todo se va a desmoronar, tú estás aquí porque tienes un propósito divino. Cada prueba, cada obstáculo, cada momento de dolor, ha sido parte del proceso para llevarte a un nivel de grandeza que solo unos pocos alcanzan. Dios ha estado contigo en cada paso, fortaleciéndote para lo que está por venir. La recompensa no será temporal, será algo que nadie podrá quitarte, algo que solo tú podrás disfrutar, porque solo tú has resistido hasta aquí. Estás aquí porque Dios te está preparando para recibir algo que nadie podrá quitarte. Quizás no lo veas ahora, pero lo que está por venir será más grande de lo que has soñado. Tu destino está a punto de cumplirse y cada lucha que has enfrentado te ha acercado más a esa recompensa. Mantente firme, porque lo que estás a punto de recibir no tiene comparación. Únete a esta comunidad de elegidos. Suscríbete ahora, activa la campana y dale like a este video. Si eres parte de los elegidos, sabes lo que significa la lucha, pero también sabes que la victoria está cerca. Al suscribirte, te unes a un grupo de personas que están decididas a no rendirse, que están listas para ver la manifestación de lo que Dios ha prometido. Y recuerda, el enemigo no ataca a los que no tienen propósito. Ataca a los que están a punto de cumplirlo. Si estás siendo atacado, si las pruebas se han intensificado, es porque estás a punto de alcanzar algo que cambiará tu vida para siempre. No te detengas ahora. La recompensa está cerca, la bendición está a la vuelta de la esquina, y solo los que resisten hasta el final la recibirán. Mantente firme. Tu tiempo ha llegado. Esta es la hora en que todo lo que has esperado, todo lo que has luchado, se manifestará en tu vida de una manera que jamás imaginaste.